Dios le bendiga, amados hermanos. Dios bendiga al reverendo Carlos Condori, quien es nuestro profesor de este curso de los Evangelios. En esta oportunidad me toca presentar a nuestro equipo número 14 y vamos a presentar el ensayo respecto a las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, me toca presentar la introducción y diríamos que las parábolas es un relato que se hace de elementos de la vida cotidiana para enseñar lecciones espirituales. Y el término castellano parábola proviene del griego parábole, que significa colocar una cosa al lado de otra, con el propósito de hacer una comparación. También las parábolas de Jesús, según John MacArthur, tenían un doble propósito: esconder la verdad de la gente que se consideraba demasiado especial para aprender de él, y revelar la verdad a las almas ansiosas con hambre y sed de justicia. Nos enseñan pues los valores, los principios, ¿no?, del reino de Dios y cómo estos se aplican a nuestra realidad en Cristo. Asimismo, también podríamos añadir que esta forma que usó nuestro Señor de poder transmitir el bendito evangelio eh, a los judíos en aquel entonces, pues usaba una forma sencilla, ilustrativa, práctica, para que puedan llegar a entender esos principios divinos. Me corresponde hablar de la parábola del buen samaritano, cuya cita bíblica está en Lucas 10, 25 al 37. Y veremos el principio, ¿no? Nos enseña que el verdadero amor al prójimo no tiene límites y debe extenderse a todos sin importar las diferencias. Eh, Asimismo, también el significado, Jesús vincula estrechamente el amor a Dios con el amor al prójimo, sugiriendo que no se puede separar una de la otra. La vida eterna no es solo cuestión de creencias correctas, sino también de acciones correctas basadas en el amor, según Gálatas 5, 14. Asimismo, la aplicación nos desafía a reconsiderar nuestras actitudes hacia los demás y a vivir de manera que refleje el amor y la compasión incondicionales. Nos llama a ser activos en nuestra bondad, a romper las barreras que nos separan y comprometernos a ayudar a los necesitados, incluso cuando implica sacrificio personal. Asimismo, también nosotros podríamos considerar, añadir que esta parábola surge en respuesta de nuestro Señor cuando uno de los judíos intenta preguntarle, ¿no?, ¿quién es el prójimo? En otras palabras, ¿a quién debo amar? ¿A quién debo considerar como mi prójimo? Considerando que el Señor demostró estas dos grandes verdades: amar a Dios y amar al prójimo, como a ti mismo. Entonces, esta parábola pues describe, ¿no?, cómo el amor de este samaritano no miró tal vez diferencias culturales, diferencias teológicas o, o respecto a su creencia, a su fe, sino él simplemente vio un hombre tendido que necesitaba prestar eh, auxilio sin importar quién era. Asimismo, él entrega parte de lo suyo para poder ayudarlo, ¿no? Podemos ver en esta parábola, pues, nos demuestra ese amor incondicional, ese amor sin barreras, ¿no? Ese amor que debemos llegar a todo tipo de persona, a todo tipo, sin importar diferencia cultural, intelectual o económica, o tal vez el grado de pecado en el cual una persona haya descendido. Cuando Dios pone en nuestro camino a alguien que necesita mostrar nuestro amor, nuestra ayuda, cuando alguien nos extiende la mano, hay que nosotros extenderla también para levantarla sin importar quién fuere. Eso, con ello concluyo. Gracias. Amén.
Bueno, en esta oportunidad a mí me toca poner acerca de la parábola del tesoro escondido que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 13, en el versículo 44 en adelante, ¿no? El propósito de esta parábola, bueno, vemos, ¿no? Que nos enseña que el reino de los cielos es de un valor que no se puede comparar con nada de este mundo. Su principio nos enseña eso, que es algo tan valioso, tan que no hay comparación con las cosas terrenales. Su significado habla que el reino de los cielos nos llama a priorizar lo eterno sobre lo material, para que nosotros podamos vivir con fe, renunciando todo lo que nos aleja de Dios y buscar con todo nuestro corazón las cosas que son eternas, las cosas del cielo. Su aplicación, el reino de Dios es tan valioso que debemos estar dispuestos a sacrificar todo lo demás para obtener lo que es el, lo eterno. Por ello también podemos ver en muchos versículos de la Biblia, como en Filipenses, el apóstol Pablo afirma que todo lo demás es como basura en comparación de conocer a Cristo, la que nos lleva a valorar nuestra comunión con el Señor más que cualquier otra cosa. En el Evangelio de Lucas también Jesús nos enseña lo que quien pierde su vida por causa de él lo hallará, mostrando que el reino de los cielos es lo más valioso, que el vivir con sacrificio, con dedicación en el servicio del Señor a pesar de cualquier dificultad. Y finalmente también en Mateo 13:46 se dice que el reino de los cielos es como una perla preciosa, por lo que vale la pena dejar o vender todo lo demás. Estos versículos nos enseñan que debemos buscar el reino de Dios con todo lo que tenemos, que es lo más valioso y eterno por su valor que Dios da para nosotros como creyentes. Amén. Bueno, continuando, me corresponde poder explicar lo que es la parábola La oveja perdida, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 10. Asimismo está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 4 al 7. Tenemos como principio de esta parábola el amor y la misericordia de Dios para con el hombre. Y asimismo, el significado es que Dios ama a toda la humanidad sin excepción alguna. Tenemos como cita textual lo que nos dice el autor Simon Kitzmacher, así como un pastor observa a su oveja e incluso sale a encontrar una que deambula lejos, Dios cuida de los creyentes, especialmente de aquellos que son bebés en la fe. Uno de ellos se extravía. Dios los recuperará porque Él no quiere que se pierda ninguno de esos pequeños. Y tenemos como aplicación respecto a esta parábola que todos tienen la oportunidad de ser salvos por su amor y su misericordia. Esta parábola nos ofrece esperanza a los perdidos y tiene como respaldo en esta verdad, esta gran verdad, la misma palabra en Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos en Juan 3:16, un texto muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Asimismo, esta parábola nos muestra también que todos los hombres tienen la oportunidad de ser alcanzados por su amor y su misericordia y hallar la salvación del alma, produciendo así en nuestro Señor, nuestro Padre, gran gozo y alegría, y así en el reino de los cielos. Nosotros como cristianos también debemos gozarnos cuando un pecador regresa a los brazos del Señor y regresa a su redil.
Y podemos concluir que nosotros no nos debemos cansar de buscar al perdido. Hasta aquí mi parte. Lord, prosiguiendo con el estudio de las parábolas, me corresponde ahora comentar todo lo que corresponde a la parábola del hijo pródigo, cuya cita bíblica está en Lucas capítulo 15, de los versículos 11 al 30. El principio bíblico que nosotros podemos extraer es el amor incondicional y la misericordia de Dios hacia el hombre pecador que se arrepiente, ¿no? ¿Qué significado nosotros podemos obtener o qué verdad lo podemos añadir antes de ver el significado ahí? Pues nosotros estamos casi 100% de los hombres estamos excluidos del reino de Dios por ser pecadores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el amor incondicional de Dios? Es que Dios, por ese amor, muestra para con nosotros en que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo dice en Romanos capítulo 5, 8. Como también en el Antiguo Testamento podemos ver cuando le dice a Isaías, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, ¿no? Entonces, eso es lo que la verdad bíblica, algunas bases bíblicas que nosotros podemos respaldar a este principio bíblico que estamos extrayendo en esta hora. ¿Cuál es su significado? Todo está en la gracia de Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar a todo aquel que se arrepiente, ¿no? Y dice Simon Kistemaker, literalmente en una cita textual, la parábola del hijo pródigo proclama las buenas nuevas del Evangelio. Lo que nuestro Señor relata a través del Evangelio es el amor de Dios y la misericordia de Dios hacia los seres humanos que estamos excluidos y tal, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, lo que el Señor nos enseña, extender ello por medio de las diversas formas del gozo que nosotros debemos tener de celebrar cuando alguien que ha estado en las tinieblas, excluidos, pero llega a esa luz admirable por el amor incomparable de Dios, entonces hay una alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre se acaba de reconciliar con él. Adelante. Parábola del grano de mostaza. Mateo 13, 31, 32. Principio. La fe y su poder transformador. Significa que a través de esta parábola entendemos que la fe puede comenzar de manera pequeña, pero tiene un gran potencial. Un gran potencial para crecer y generar resultados significativos a lo largo del tiempo. Cita textual: fe, crecimiento y transformación. Aplicación: tener paciencia y confiar. Lo que parece insignificante puede ser un impacto profundo si se cultiva con constancia y dedicación. Todo esto, hasta aquí mi participación. Yo lo bendigo. Amén. Bueno, concluimos de estas 5 parábolas y traemos los principios bíblicos, las cuales debemos aplicarlo como creyentes, ¿no? Uno, por ejemplo, es amar y servir al prójimo, que ve el buen samaritano, valorar el valor incalculable del reino de Dios, que nos habla del tesoro, el amor y la misericordia incondicional hacia los perdidos, tanto en la oveja perdida como en el hijo pródigo. Con el crecimiento de la semilla de mostaza vemos la fe. La fe es ese pequeño grano figurativo que nos muestra cómo debe ir creciendo, debe ser diseminado. Y esa fe es lo que va a ir transformando nuestras vidas y también de aquellos que nos ven. Y eso va a hacer que el reino de Dios se siga extendiendo a lo largo del mundo, como lo está haciendo ahora, ¿no? Pero esas ya nos sirven y nos invitan a vivir reflejando la gracia de Dios en nuestras vidas para con el mundo actual.
Muchas gracias, que Dios los bendiga.